Buenas tardes. En este video voy a hablar de algunas políticas educativas desde el año 2003 y también de la Ley 26206. La Ley 26206 fue sancionada y promulgada en el año 2006 en la presidencia del doctor Néstor Carlos Kirchner. Él estuvo ejerciendo la presidencia desde el año 2003 hasta el 2007. La ley fue sancionada y promulgada, como ya dije, en el 2006 y viene a reemplazar y a sentar precedente a la Ley Federal de Educación del año 93. Esta ley anterior había sido sancionada y promulgada por el doctor Carlos Saúl Menem y una de las características principales era que trasladaba toda la administración de las escuelas a cada provincia, por lo que cada provincia no tenía la misma capacidad económica o administrativa para administrarlas, lo que devino en un quiebre importantísimo en nuestra educación. Bueno, ahora, en este momento, la ley 26206, cuando es promulgada, una de las características principales es que la educación es un derecho y el Estado vela por eso. Es un bien social, público y personal. Otra de las características diferentes de la ley nueva a la Ley Federal de Educación es que en la anterior la gestión estructural había cambiado y estaba el eje B y el polimodal. En esta vuelven los niveles a ser primaria y secundaria, y además la línea temporal de escolaridad se estira son 10 años, desde los 4 años hasta la terminación, hasta la finalización de la escuela secundaria. Otra de las características de esta nueva ley es que la gestión social anterior o la gestión de las leyes anteriores de educación contaba con dos gestiones: la gestión pública, siempre gestión pública, aún en lo privado, gestión pública estatal y gestión pública privada. Ahora se agregan la gestión pública social y la gestión pública cooperativa. Además, se crea el Consejo Federal de Educación y el Instituto Nacional de Formación Docente. En este Instituto Nacional de Formación Docente, lo que se quiere hacer es regular y fortalecer la formación docente para este nuevo periodo y esta nueva ley. Algunos aspectos positivos de este periodo son la Ley de Financiamiento Educativo del año 2005, donde se hace hincapié en reforzar lo que es educación, tecnología y ciencia, y además se agregan recursos que sirvieron para reponer los que la crisis había hecho desaparecer. Esta ley utiliza un 6% del PBI, o en su momento utilizaba el 6% del PBI nacional, y ya en el 2008 era un 8% del PBI. También otra de las características positivas es la ley de garantía del salario docente y los 180 días de clases. La ley de salario docente viene a ayudar a un reclamo que fue por días, o muchísimos días, más de 1000 días, de los docentes en el periodo presidencial del doctor Carlos Saúl Menem, donde los docentes habían instalado una carpa blanca frente al Congreso para pedir un salario digno por su trabajo. Bueno, esta ley
garantiza, además de los 180 días de clases obligatorios, también un salario docente digno. Otra de las cosas positivas, otra de las leyes que se hicieron en este periodo es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, con la cual todas las escuelas de todos los credos y de todo el país deben recibir educación sexual integral. Empezó a estar vigente y a empezar a hacerla en cada escuela en el año 2008. Y voy a dar dos características positivas más, pero del periodo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno es la asignación universal por hijo. Es una asignación que es externa a lo que sería un sueldo, es para alguien que está en una situación de precariedad y ayuda muchísimo a las madres que son cabeza de familia para por lo menos tener un poco de dignidad y que los niños estén un poco mejor. No sé si económicamente, pero es una pequeña ayuda. Esa es una de las características del periodo de ella. Y el otro es la repatriación de científicos con el programa Raíces. Dos aspectos negativos que voy a decir. Uno es el de programas y planes para los sectores más carenciados contra las leyes nacionales o las políticas universales. Entonces es como que se van emparchando y no van al mismo ritmo. Las políticas universales es como que es para cierta élite y los parches se van haciendo para otros sectores, y en realidad debería ser una política universal que abarque a todos los sectores y no hacer esa pequeña diferenciación negativa. Porque si bien por lo general los programas son para ayudar, pero de alguna manera también estigmatizan. Y otra de las características negativas es la fragmentación del sistema, ya con lo mismo, siempre hablando de lo mismo. No es lo mismo, hay 4 gestiones de escuelas o de políticas públicas de educación, pero no es lo mismo la gestión pública de educación privada, que puede ser una escuela de élite, que una política pública de una educación social o cooperativa o de clase media. No porque no se tenga las ganas de hacerlo igual, sino que a veces hasta en una de esas escuelas de política social pública, política pública, social o cooperativista, los alumnos van solo por un tema de que hay un comedor, hay una copa de leche, y se deja de lado, de no forma consciente, pero tomando las urgencias, la educación en sí, para paliar otras necesidades que son urgentes, pero que no debería por lo menos ser la clave principal de las escuelas.